Hola, ¿qué tal? Sí, es que después de los himnos siempre crece un poquito la voz. Pero qué bonitos himnos, Memo. Gracias, muchas gracias. Y la verdad es que es maravilloso, ¿no? Me decía mi esposa que de alguna manera, de una manera natural, dan ganas como que de levantar las manos, como de hacer algo, ¿no? O sea, porque es algo que como que entra en una armonía, ¿no? Pero es padre, y sabemos que es algo, y hemos visto en el Salmo, es algo que empieza desde el corazón, ¿no? Se nos exhorta en estos salmos tan hermosos, de los 90 y tantos, del 95 al 100, a alabar a Dios. Y bueno, pues qué mejor con maravillosas cosas que Dios nos ha dejado, ¿no? Bueno, pues vamos a comenzar ahora con esta segunda sección del Salmo 97, esperando que Dios vaya guiando, bueno, Dios sabemos que Dios está guiando estos, y que sobre todo que Dios nos hable a nuestro corazón. Bien, pues vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias porque podemos estar contigo. Te damos gracias porque, Señor, por la música, porque hubo quienes compusieron estos salmos. Gracias, Padre mío, porque nos das la oportunidad de congregarnos para poderte alabar en asamblea, en congregación, Señor, delante de ti. Gracias porque podemos compartir esto. No importa cómo cantemos, no importa lo que sepamos, pero lo más importante es que lo hagamos de todo nuestro corazón. Por eso te quiero pedir de una manera muy especial, porque pues tú sigas bendiciendo esto. Y Señor, pues ahora sigue guiando este salmo. Permite que lo que tengamos que aprender, lo aprendamos hoy, y lo aprendamos muy bien, y que podamos salir a vivirlo conforme a tu palabra. Te queremos pedir que tú hagas venir a las personas que están en camino, que lleguen pronto, y aquellos que se conectan, que no tengan problemas en hacer su conexión para que también puedan escuchar este mensaje. Señor, pues todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. También te queremos pedir que, pues, no solamente bendigas este salmo, sino muy especialmente también la predicación de Miguel, que sea una misma línea conductora la que tú tengas tanto en el uno como en el otro. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, pues ahora vamos a ver el resto. Vamos a ver unos versículos de la segunda parte. Habíamos visto primeramente de los versículos 1 al 6, en donde se nos exhorta a hablar, se nos exhorta a adorar a Dios, y la primera parte se nos dice Jehová reina. Ajá. Tan solo es en el punto de hablar de esta primera o expresión de oración, Jehová reina, para decir Jehová está a cargo de esto, y esto es lo que le da sentido a todo el salmo. ¿Por qué Jehová? ¿Y qué tenemos con esto de Jehová reina? Bueno, se nos da unos atributos muy importantes, y esta escena se nos hace muy parecida a la escena del monte Sinaí. Lo habíamos visto, ¿se acuerdan ustedes? En donde tenemos ese monte ardiendo, esa trompeta, esa oscuridad. Y habíamos hablado de ciertos atributos de Dios, como la santidad, como su justicia, su gobierno justo. Habíamos visto que precisamente nos relata, nos habla de un gobierno que es como una especie de un gobierno monárquico, una monarquía absoluta. Sin embargo, no tenemos que temer, porque es un monarca completamente justo y santo. Así que, pues, es impresionante esto. Y bien, ahora se hace una exhortación directa al hombre. Se nos habla en esta segunda sección, ¿por qué debemos adorar a Dios? Ajá. Y primeramente se nos enfrenta. Vamos a dividir esta sección que viene de los capítulos, de los versículos 7 al 12. Vamos a dividirla a su vez en dos partes.
primero del capítulo 7 al 9, en donde se exhorta a la humanidad a adorarle, pero primero tiene que haber algo muy importante. De hecho, cada una de estas dos secciones, la que veremos esta semana y la que veremos la próxima, empieza con una exhortación. Cada vez se va poniendo mejor el salmo. Y en esta exhortación, ¿cómo quieres orar? ¿Cómo quieres adorar a Dios? ¿Cómo quieres que tu relación sea con Dios? Entonces es muy importante el ver estas exhortaciones, ¿no? Bien, aquí, imagínate que estamos en un salón de clases, o estamos aquí en este público, en un salón de clases, como tú ves. Hay grupos muy distintos, ¿no? Hay veces que unos piensan una cosa y otros piensan otra. Especialmente en aquellas clases de filosofía o de ética o de todo eso que algunos de ustedes, que alguna de nosotros tuvimos, siempre hay cosas de mucha antagónicas, ¿no? Y hay dos clases de grupos, ¿no? Y aquí vemos que Dios se dirige a estas dos clases de grupos. Y estas dos clases de grupos vienen de acuerdo a su relación con Dios. ¿Qué tipo de relación tienen? Aquí se habla de dos, de los adoradores de dioses falsos y de los adoradores del Dios verdadero. Se habla aquí de los que le conocen de una manera personal y de los que no le conocen. La misericordia de Dios es infinita. Y aunque sabe que mucho de su público no solamente no le conoce, sino a veces hasta lo odia, o a veces se enfrenta en que en el público hay una indiferencia, en donde dice, no lo conozco y no me interesa conocer a Dios. Pero no importa, su misericordia es infinita y siempre nos habla de esta manera. Muchas veces nos asustamos de que Dios dice cosas duras. Pero gracias a Dios por todas estas reprensiones duras, porque estas son hechas con amor. ¿Han visto ustedes este proverbio que dice que mejor es las heridas del que ama que los besos del que aborrece? ¿A quién pones en tu mente aquel que besó y aborreció? A Judas, ¿no? Entregó con un beso a su maestro. Sin embargo, tú puedes ver cómo muchas veces profetas y el mismo Jesús habló fuertemente, no importando herir susceptibilidades con tal de que el hombre dejara su camino. ¿Y por qué digo todo esto? Porque ¿cómo empieza esta parte? Vamos a leer del Salmo 97, de los versículos 7 al 9. Fíjate cómo empieza. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstrense a él todos los dioses. Oyó Sión y se alegró, y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por sus juicios, porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. Aquí ves cómo habla precisamente de esos dos grupos, los idólatras y las hijas de Jacob. Las hijas de Sión. ¿A quién representan los de Sión? ¿A quién representan las hijas de Jacob? Al pueblo de Dios, a los creyentes. Entonces, primeramente tenemos a este grupo que es el grupo de los idólatras, o como se dice aquí, servidores de las imágenes de talla, y que además se glorían en ellas. Primero hay que entender para esto cuál es la naturaleza de un ídolo. Yo sé que si hablo de la palabra ídolo, a muchos en su mente les viene la imagen de un tótem, un ídolo de piedra muy burdo, un Tlaloc, por ejemplo, pero vamos a ver en esencia qué es, o sea, ¿qué es un ídolo? ¿Por qué surge un ídolo? ¿Quién lo hizo este ídolo?
¿Quiénes lo adoran y por qué? En pocas palabras, ¿cuál es la relación entre el ídolo y su adorador? Fíjense que uno de los salmos que más me han gustado acerca de que habla de la idolatría, bueno, pues conocemos el Salmo 115, ajá. Pero por ejemplo, el Salmo, me parece que es el Salmo 50, el primer Salmo de Asaf, en el que habla de los idólatras. Pero, ¿cuál es la relación de un idólatra para con su ídolo? Es una relación de sujeción. Ok, yo te alabo, yo te agrado, pero para que tú me concedas lo que yo quiero. En cierta manera, el que quiere establecer el control de las cosas soy yo, inclusive sobre mi ídolo o sobre mi Dios falso, ¿no? Ajá. Entonces, de esa manera, en vez de, y bueno, pues vemos, por ejemplo, que los adoradores de un Dios de la lluvia le hacen sus presentes, sus ofrendas para que no les vaya mal, para que Dios los obedezca, ¿no? Los adoradores del Dios del mar les hacen también sus ofrendas para que les vayan bien en sus travesías. De alguna manera, yo te voy a dar porque quiero que me des esto. ¿Y cuántas veces somos los creyentes así con Dios? En donde Dios, yo voy a hacer lo que está en el libro, ¿ja? Como dicen en inglés, by the book. Pero tú me tienes que responder y como yo quiero. Y muchas veces nos enojamos porque Dios no nos responde como queremos. Y muchas veces, y hay quienes dicen, yo ya me aparto de Dios porque Dios no me contestó. Entonces, pues tú lo que pasa es que tú quieres someter a Dios también en tus propios caminos, ¿no? Cuando realmente, cuando conoces al Dios verdadero es al revés. Más bien somos nosotros a los que se nos pide someternos a su voluntad. Y aunque muchas veces las situaciones o nuestras respuestas no sean contestadas de la manera que querramos, de todas formas, tenemos que confiar, amarle y adorarle. Hoy vamos a ver un himno muy hermoso que se llama Estoy bien con mi Dios. Y ese fue escrito por un hombre que no solamente aceptó el destino fatal de su familia, sino también dijo, está bien Dios, lo que tú traigas está bien Señor. Qué maravilloso, ¿no? Esa es la forma como Dios, esa es la gran diferencia entre tratar a Dios, tratar a un ídolo, ¿verdad? Nosotros somos adoradores. ¿Qué es un ídolo? ¿Por qué existe un ídolo? ¿Por qué somos adoradores? ¿Por qué somos adoradores? Nosotros, en general, somos adoradores de una manera natural. Hasta los ateos, hasta el más ateo es adorador. Adora a muchos de sus escritores y a sus pensadores. O se adora a sí mismo sus propios conceptos. Pero todos, de alguna manera, somos adoradores porque Dios puso esto en nuestro corazón para poder algún día adorar al único Dios verdadero. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es todo aquello que adoramos y que no es Dios. Ahora, esto puede ser algo muy sutil. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados, como dije desde el principio, cuando se nos habla de un ídolo, tener la imagen de un idolito de piedra o un Buda de oro, ¿no? Pero un ídolo es muy sutil. Un ídolo puede ser tú mismo. Un ídolo pueden ser tus propias opiniones, ¿sabías? A mí me gusta siempre tener la razón. Aguas, eso es un ídolo. La comodidad es un ídolo. Ay, a mí no me gusta que me muevan de mi zona de confort. A mí lo mismo. A mí no quiero que me muevan en la forma como adoro a Dios o en la forma como me reúno o en la forma o en muchas cosas. No me gusta que me muevan el tapete. Y entonces, aguas, probablemente puedas estar haciendo de tu comodidad un ídolo. Y bueno, pues me llama mucho la atención porque un ídolo, aquí habla de las imágenes de talla. Fíjate qué interesante, imágenes de talla. Esto te habla de que no es una imagen que apareció espontáneamente, sino que tuvo un trabajo, una piedra burda, un tronco de un árbol, tuvo un trabajo de un experto. Alguien talló el ídolo.
Entonces, aquí se habla de que fue el hombre quien creó el ídolo. Ahora, muchas veces son ídolos que el hombre imagina y crea y talla, ajá, y muchas veces son ídolos adoptados o adaptados. Por ejemplo, una bendición que Dios te da puede ser un ídolo. No en sí la bendición te la pudo haber dado, ¿no? Dios. O sea, Dios a Abraham le dio un hijo, Isaac. Ajá. Sin embargo, ¿sabes por qué se lo pidió Dios? Para probarse el corazón de Abraham. Para que ese hijo no se convirtiera en un ídolo. Ajá. O dejara de ser un ídolo. Entonces, el hombre mismo talla sus propios ídolos. Y tenemos dos pasajes en la palabra que nos hablan de lo absurdo de esto. Primeramente, vámonos a Éxodo 32:1, en donde dice: y viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Viendo a la historia, estaban en Sinaí, Moisés estaba en la cumbre del monte, y entonces llevaban ya casi 40 días. Entonces el pueblo se cansó, no le importó o no se acordó de las manifestaciones tan poderosas de Dios que había visto en el Sinaí. Y de repente se les hizo decir: ahí, ¿sabes qué? Tenemos que satisfacer una necesidad de seguridad, de adorar. No estamos dispuestos a seguir esperando. La falta de paciencia puede ser también un hijo. ¿Sabes qué? Haz los dioses. Ajá. Inventa los dioses en donde nosotros podamos apoyar nuestra seguridad. Entonces, lo seguimos. Y vean lo absurdo que fue. Viendo la manifestación de Dios, se inventaron dioses. Otro pasaje que nos habla de esto es Isaías 44:9, en donde dice: los formadores de imágenes de talla, aquí también hay imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Ahora imagínate, tantito peor, un ídolo, un tallador de un ídolo es doblemente engañado, porque él de sus manos agarra, talla un ídolo y de repente dice: wow, me salió un Dios. Entonces me inclino delante de Dios. ¿Sabes? Yo creo, no sé si alguno de nosotros sepa cómo esculpir algo. Quizás no. ¿Nadie de ustedes ha hecho alguna estatua? Yo creo que no, probablemente. Pero todos de una o de otra manera hemos tallado nuestros propios ídolos y les ponemos esmero. Y sabes que somos doblemente engañados porque nos inclinamos a la obra de nuestras manos. Eso es algo impresionante. Hacemos algo y nos inclinamos delante de eso. Por eso dice la Biblia: avergüéncense. Es realmente una actitud avergonzante, ¿no? Bien, muchas veces podemos adorar un ídolo por ignorancia. Nosotros estamos acostumbrados a una forma que se nos enseñó de adorar y podemos seguir y pensar que estamos así. Pero Dios tiene paciencia y pasa por alto nuestros tiempos de ignorancia. ¿Y sabes qué? La ignorancia es algo que Dios perdona. ¿Pero sabes cómo la perdona? La perdona enseñándote la verdad. Es la forma como Dios se acerca a ti para perdonarte tu ignorancia. Te perdono tu ignorancia, pero escucha con cuidado. Como decía, seguramente a muchos les vino ese pasaje, ¿no? Dios quiere que nos avergoncemos. De hecho, es algo parecido como avergonzarse y arrepentirse, ¿no? Yo creo que por ahí anda. Dice,
Dios no quiere que el idólatra se avergüence para destruirse, sino Dios quiere que el idólatra salga de su camino de idolatría y adore al Dios vivo, como decía. De hecho, Pablo, en el Areópago de Atenas, decía en Hechos 17, 29, 30, dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, pasado por alto, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Sabes? Dios perdona nuestra ignorancia, pero te enseña la verdad y pide que te arrepientas. Tristemente, muchos hombres no quieren dejar sus ídolos, no quieren seguir de esa ignorancia. Cuando la ignorancia se vuelve voluntaria, entonces es necedad. Entonces Dios tiene que trabajar de una manera más fuerte con nosotros para sacarnos de esa ignorancia. Y tenemos el mismo ejemplo en Isaías 44, 10 y 11 y 20, en donde se nos dice, primeramente del 10 al 11, ¿quién formó un Dios con minúscula, luego? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí, todos los suyos, ¿quiénes hablan de los suyos? Sus familiares, sus discípulos y la gente que la rodea, todos los suyos, serán avergonzados, utiliza la misma palabra, avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados aún. ¿Sabes? Los ídolos y la falsa religión tiene toda esta capacidad. Junta, presenta. Todos se asombran porque muchos de estos adoradores de ídolos y promotores de ídolos presentan los ídolos con muchas lucecitas. Pero ¿sabes qué? En finales a todos aún serán avergonzados. El versículo 20 nos habla del poco discernimiento que se tiene al adorar ídolos. Dice, de ceniza se alimenta. ¿Te gustaría comer ceniza? Su corazón engañado le desvía para que no libre su alma ni huya. ¿No es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? ¿Sabes? Dios te presenta la verdad para que te arrepientas, pero si tú la haces a un lado, entonces te alimenta de cenizas y tu perverso corazón te engaña. Me llama la atención porque también dice, póstrense a él todos los dioses. Dice la siguiente parte. Y no sé si a ti, pero a mí me recuerda esa parte de la historia en donde aparece en Primera de Samuel, cuando los filisteos capturan el arca y se la llevan al santuario de su dios Dagón. ¿Qué fue lo que pasó? Lo pusieron junto a su dios, una escultura de piedra, no sé de qué haya sido la escultura, y al día siguiente, la escultura del dios Dagón estaba caída delante del arca. Y bueno, lo volvieron a poner, pues, a ver si iba algo de accidente, se la debemos de haber puesto mal, no sé. Y al día siguiente estaba caída otra vez la escultura y rota también. Póstrense a Dios todos los dioses. Qué impresionante. Hoy en día, o sea, ahí me impresiona porque no solamente Dios estaba tratando en un momento difícil de Israel, Israel también estaba igual de idólatra que los filisteos. De hecho, ellos estaban idolatrando el arca. Estaban pensando del arca como si fuera un fetiche, un amuleto de la buena suerte, y no estaban honrando al Dios del arca. Pero fue Dios misericordioso, trabajando con su pueblo, y misericordioso, trabajando con los filisteos. Y es impresionante, porque no importa el día de hoy, en estos tiempos de oscuridad que vivimos, en donde se han levantado muchos dioses, pero muchos poderes y muchas potestades, todas ellas terminarán cayendo delante del Dios verdadero cuando esto se manifieste. Y esa es nuestra esperanza.
aquellos que en estos tiempos de confusión estamos esperando en nuestro Dios, que nuestro Dios se manifieste. La segunda parte, por eso dice, ¿qué se le espera? No se le espera vergüenza, sino se le espera gozo. Por eso la segunda parte dice, oyó Sión y se alegró. Y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios. El evento que avergonzará a algunos, la verdad que avergüenza a algunos, a otros será de consuelo. Alguien te puede decir, oye, ¿no te da miedo el Apocalipsis? A mí no me da miedo el Apocalipsis, porque sé que ese será el cumplimiento de tantas promesas que anhelo que cumple el Señor. Y bien, pues, espera en Dios. Dice Romanos acerca de que la idolatría avergüenza, pero la esperanza no avergüenza. Como dice Romanos capítulo 5 del versículo 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nosotros los que esperamos en Cristo no seremos avergonzados como aquellos que esperan en sus hijos. Pero en este tiempo de espera, también Dios nos pide que hagamos un trabajo. Meditar en Él, permitir a que Dios aumente nuestra fe, permitir que Dios trabaje nuestra paciencia. Dios nunca te defraudará. Ahora, aunque el mundo con vehemencia lo niegue y los creyentes sean escarnecidos por su fe, recuerda que un día será como el amanecer y como el sol que recorre los cielos de un extremo al otro, y todo ojo lo verá. Así también será la manifestación de Dios, y Dios, Cristo, honrará a los que creyeron en Él, le confesaron delante de los demás y esperaron en Él. Acuérdense, la esperanza no avergüenza. La próxima vez vamos a ver también algo muy importante, porque el salmista nos va a hablar de 4 bendiciones que tienen los que esperan en Dios. Y algo muy importante, sin embargo, también va a haber una exhortación, así como aquí la exhortación fue avergüéncense los que esperan en imágenes de talla. Dice, no está diciendo Dios que los va a destruir, sino avergüéncense, arrepiéntanse. Aquí también los que esperan en Dios, también Dios quiere probarlos. Pero eso lo veremos la próxima vez.
hermoso conceptos estos del Salmo y la visión de la idolatría realmente es impresionante. Pero para nosotros va a ser muy importante para poder combatir esto que todos naturalmente tienen. Todos hemos vivido en esta idolatría y a través del tiempo, desde nuestra educación, pues aprendimos muchas de estas cosas. Luego, todo lo que este mundo influye, recuerden ustedes que este mundo está preparado para que el ser humano se rebele en contra de Dios. Por eso Dios dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces es muy importante concientizar profundamente, como hoy lo vimos, lo que es la idolatría, para que podamos nosotros combatirla. ¿Y qué es lo que puede combatir la esencia? La cercanía de Dios. Que nosotros podamos ver a Dios cuál es, como se revela en las Sagradas Escrituras. Y precisamente esta es la parte que vamos a ver hoy dentro de nuestro estudio de la zarza ardiente. Vamos a ver Dios se acerca. Es un punto muy importante porque el acusador, Satanás, siempre nos está acusándonos delante de Dios, pero como dice 1 de Juan, abogado tenemos para con el Padre, el cual intercede por nosotros en cada momento. Pero, como él fracasa en su intento de acusarnos delante de Dios, luego se va a acusarnos a nosotros mismos. Trata de fomentar sentimientos de culpa, trata de que nosotros nos sintamos inmerecedores de la gracia de Dios. Y esto nos lleva muchas veces a alejarnos o a crear ídolos, precisamente. Entonces, en la medida que nosotros podamos ver con claridad la grandeza de Dios, todo eso se va a ir disipando naturalmente. Por eso es que dice la Escritura que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores Él busca que le adoren, en espíritu y en verdad, sin doblez de corazón, sin andar calculando hasta qué grado nos entregamos para que Dios nos beneficie y, por otro lado, sin querer seguir nuestra vida. Para esto nosotros tenemos que comprender que Dios es trascendente e inmanente. Ya habíamos visto nosotros que la inmanencia es la capacidad de Dios de penetrar todas las cosas, y es lógico, porque va aunado a su omnipresencia, sin lugar a dudas. Y la trascendencia se refiere a ese sentido en el cual Dios está por encima y más allá del orden creado. Así que Dios está más allá de todas las cosas, porque Él todo lo creó. Él tiene un propósito que se va a cumplir, un propósito divino. En Dios no hay error. Dios no cambia porque no se equivoca. Recuerden, en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Por qué? Porque no se equivoca. Su pensamiento es tan perfecto que no hay margen de error, si no fuera Dios. Entonces, aprender a confiar en este Dios nos lleva a exaltar su majestad, ¿sí? Y ver que Dios es diferente a todo lo creado. Sin lugar a dudas, nada de lo creado se puede igualar al Creador. Nosotros podemos admirar grandes edificaciones, grandes ciudades que el ser humano ha construido, y bueno, ahora con la tecnología todo es tan preciso, con las mediciones computarizadas y tan perfecto que nos llegamos a ver. Pero se nos olvida que Dios, Él es el que merece toda la gloria porque en su mente Él ideó todo. Aún la inteligencia que nos ha dado, la inteligencia natural, le lleva al hombre a crear, y vemos que, sobre todo en esta última época, del siglo pasado a este, la ciencia, como dice Juan, se ha aumentado de una manera tremenda. Tristemente, esto ha llevado a que muchos se envanezcan y se ensoberbezcan y desafíen a Dios. Nosotros como creyentes podemos ser influenciados en esto, pero no vamos a hacerlo si nosotros tenemos siempre presente en nuestra mente lo que es la majestad de Dios. No hay otro como Dios.
Nada de lo creado se puede comparar al Creador, como dice la Escritura, que es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Podemos ver nosotros el universo, podemos ver grandes estrellas, ¿sí? Pero Dios está más allá de eso. La luna, el sol alumbra de día, la luna y las estrellas de noche. Dios está más allá del universo. Él habita en un lugar que se llama el tercer cielo, donde nadie tiene acceso. Probablemente un día, cuando Dios nos haga la semejanza de Cristo, podemos tener acceso, por no decir que Dios mismo va a descender sobre la tierra en esa ciudad santa que está siendo construida por las obras y las acciones justas de los santos. Si no, Isaías 57 no dijera: a los eunucos que abracen mi pacto y hagan lo que yo digo, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Vale la pena consagrar nuestras vidas. Vale la pena renunciar a todos los conceptos que tenemos para dar paso a mejores conceptos, que son los eternos, los celestiales, los de Dios. Entonces, Dios, como decíamos hace un momento, es inmanente en su presencia porque Él es omnipresente y todas las cosas las conoce desde sus orígenes. Vemos nosotros a veces cuando hay programas de que los átomos, cómo se formó la humanidad y que se conjugó el aire, una molécula de oxígeno, agua, y se hizo el agua. Y bueno, hay muchas teorías. Yo estoy a platicar de esto con una persona. Pero se les olvida que Dios, en su palabra, puso cómo se formaron las cosas. Cuando dicen, no, es que a través de miles de años el hombre fue tomando su perfección. Y la Biblia dice que el ser humano no tiene, tiene poco más de 6,000 años, ¿verdad? Y a ver si lo creo. Entonces ahí vemos que el ser humano que basa sus teorías en todo menos en Dios, siempre, de una manera u otra, cae en el error. ¿Y qué es lo grave de caer en el error? ¿Saben ustedes qué es? Que su pensamiento se aleja de Dios. Como el ser humano por naturaleza es rebelde y contradictor, traemos, recuerden, en la herencia de Adán. Todo lo que pueda desacreditar a Dios, cuando nosotros no nos hemos realmente reconocido la grandeza de Dios y convertido, lo justificamos. ¿Por qué? Porque no queremos en lo profundo creerle a Dios. Por eso es que Dios tiene que actuar. Si tú dices, no, es que yo busqué a Dios y lo encontré, esa es la más grande mentira. Dice la Escritura en 1 Juan 2:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y en capítulo 6 de Juan, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae. O sea que si tú hoy estás aquí escuchando la palabra, si Dios te encontró fue porque Él te buscó y Él te encontró. Y ahí es donde debe empezar por surgir la gratitud de nuestros corazones. Porque si no fuera por Él, quién sabe dónde estaríamos. Y si no fuera por la paciencia de Dios, la que ha tenido con la humanidad, ya no existiríamos. Quizá ni siquiera desde Adán y Eva. Yo les di todo, no creyeron, fracasaron, los destruiré. Y no, Dios no lo hizo así. Dios tenía un plan para la humanidad y hasta que no se cumplan todos los que han de nacer en esta forma, hasta que no se cumpla todo esto, no vendrá el reino eterno y venidero. Pero se va a cumplir su plan. Entonces, volvemos precisamente a la zarza. Como veíamos la vez pasada, ese fuego no era totalmente sobrenatural y la zarza no se consumía. Y eso es precisamente parte de lo que vamos a ver. Ese fuego era una manifestación trascendente de lo que es la gloria de Dios. Porque en los arbustos veíamos que es algo común en esa zona, que hay muchos arbustos, pero que este evento que le pasa a Moisés es algo trascendente. Y Dios se estaba revelando a Moisés.
A lo mejor en nuestra vida nosotros no estamos conscientes de cómo fue de que Dios nos buscó y nos fue haciendo tomar conciencia de su grandeza y de su amor. Pero realmente, si tú repasaras tu vida, si tú hoy estás en Cristo y tú repasaras tu vida, te vas a dar cuenta que sucedieron muchas cosas sobrenaturales en tu vida, las cuales te llevaron ahí, fuera de lo común. Aún la voz de Dios hablando en tu conciencia, circunstancias que te hicieron salir del error, que te abrieron los ojos. ¿Recuerdan ustedes esto de abrir los ojos? Que hay una diferencia entre la luz y la oscuridad. La luz es la verdad. Y dice la Biblia, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. La oscuridad le pertenece al diablo y a todo lo que se opone a Dios. Por eso en Juan 8:44 dice que vosotros sois, Jesús les decía a todos los que se oponían al Evangelio, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Por tanto, este mundo vive la mentira, pero Dios ha traído la verdad, ha traído su luz, su palabra es la fuente de luz porque Cristo es la palabra. Recuerden, en el principio era la palabra, el logos, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El verbo es Dios, la palabra es Dios, Cristo es la palabra y por eso es tan importante la palabra de Dios. Entonces ahorita nosotros vemos que estamos hablando que la vez pasada mencionamos ya lo que es la teofanía, que es Dios revelado. Ahora vamos a ver un apartado de esta teofanía que es la cristofanía, que es precisamente cómo Dios se ha revelado, pero a través de Jesucristo. Y vamos a ver algunos pasajes que a lo mejor nosotros teníamos conceptos diferentes de lo que vamos a analizar hoy nosotros. A lo mejor al leer la Biblia había mucha confusión en cómo Dios se revela y se presenta en el Antiguo Testamento y no sabes a veces quién fue, cómo fue. Por ejemplo, recordamos cuando en el Nuevo Testamento viene la revelación del Apocalipsis y todas estas verdades a Juan, cuando él en un momento determinado está tan impactado que quiere adorar al ángel que le está haciendo toda esta revelación. Y él dijo, no me adores a mí porque yo soy un consiervo como tú. Adora a Dios. Entonces a veces nosotros dentro de nuestra misma adoración que pretendemos hacerle a Dios, podemos estar un poco confusos. Pero Cristo realmente siempre se manifestó a través del Antiguo Testamento. Recuerden ustedes que todo el Antiguo Testamento hablaba de Jesucristo. Cuando leas el Antiguo Testamento, siempre procura ver a Cristo en cada acción y lo vas a entender mejor. Porque era Cristo actuando antes de manifestarse. Cuando Él viene y se encarna, entonces se manifiesta el Dios vivo, hecho carne, ¿no? El cual renunció a ser Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, como dice Filipenses capítulo 2, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esto es el momento de la encarnación de Dios, el Dios que vino a este mundo con un plan que Él ya había trazado desde antes. Cristo por Él hizo la creación, Cristo es el centro de la creación y Cristo es el único que merece la gloria. Entonces nosotros empezamos a ver, por ejemplo, en Génesis capítulo 14, que describe este breve encuentro de Abraham y un personaje misterioso llamado Melquisedec. En Hebreos se aclaran muchas de estas cosas, pero Génesis dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí vemos que este Melquisedec era muy importante. Y tan importante que si no el autor de Hebreos hubiera aclarado ciertas cosas, nos sería un poco difícil entender este personaje. Porque veamos una cosa importante.
Lo primero que Dios hizo fue hacerle una promesa a Abraham. En su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. Y la descendencia de Abraham fue Isaac. Ya vimos que Dios probó a Abraham sacrificando a Isaac. Lo mencionó otra vez Alex, otra vez aquí en el Salmo. Pero el objetivo es que la bendición de Abraham recayó sobre Isaac. La bendición de Jacob, de Isaac recayó sobre Jacob. Y la bendición de Jacob sobre Israel. Pero esta tribu celosa cuando se hace la falsa adoración cuando Moisés va al monte, la tribu de Leví se consagra al matar y destruir todo aquel que falsamente adoró a Dios. Entonces, sí, hoy se han consagrado, pero aquí vemos nosotros cómo es Abraham, Isaac, Jacob, Leví. De la tribu de Leví estaba Aarón. Y vemos nosotros cómo estos personajes que estaban todavía en el seno de Abraham, por decirlo de alguna manera, se someten a este Melquisedec. Sin duda alguna, que es lo que vamos a ver ahorita, en el libro de Hebreos dice que sin lugar a dudas el que se somete, el menor se somete al mayor. Y cuando Abraham da diezmos a Melquisedec, prácticamente se estaba sometiendo a él. Entonces, ¿quién era este Melquisedec? ¿Quién era este hombre que no tenía orígenes? Que la Biblia no muestra cuáles son sus orígenes. La misma Escritura dice, no tiene principios de días ni fin. Ahí claramente Dios nos está haciendo ver de quién se trata, ¿sí? Entonces, esta cuestión solo nos demuestra que Jesús no podía venir de un sacerdocio, origen del hombre, de la rama arónica, donde estaban los sumos sacerdotes. ¿Por qué? Todavía no existía de esa descendencia de Abraham este tipo de adoración. Tenía que venir de una rama diferente, como sucede. Entonces, este pasaje de Génesis nos hace ver que este Melquisedec no tiene genealogía, como decíamos. Entonces se hace una realidad que fue un personaje histórico de carne y hueso, pero ¿qué? Algo más estaba sucediendo aquí. Y es precisamente aquí donde nosotros vamos a entender, porque aquí a este personaje se le da una denominación: Rey de Justicia y Rey de Paz. Su nombre, Melquisedec, significa Rey de Justicia, y se le llama el Rey de Salem, porque es Rey de Paz. Así que ese personaje misterioso tiene exactamente los mismos atributos que tiene Jesús. Entonces esto se llama una cristofanía. Entonces Abraham encontró que este sacerdote del Dios Santísimo era merecedor de recibir sus diezmos, y el sacerdote le da su bendición a Abraham. Y sin lugar a dudas, el mayor bendice al menor. Entonces vamos a ver este pasaje de Hebreos 2, 7 y 8 que dice: le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Entonces, en este libro de Hebreos, queda claro que este Melquisedec tenía mayor importancia que Abraham, y que era tan importante como el Hijo de Dios. ¿Ven ustedes? Entonces, nosotros vemos que, por ejemplo, en las descendencias familiares, pues está el padre, está el hijo, está el nieto, está el bisnieto, y así sucesivamente. Pero en esa categoría, ¿quién es el más importante? Pues el padre. Luego el hijo sigue en importancia y viceversa, ¿no? Entonces, no podía ser que este hombre, Melquisedec, tuviese menor importancia, porque no venía de esa rama. ¿Y por qué hago esta aclaración? Tan solo para que nos quede claro.
Cristo se ha venido revelando, siempre, pero no siempre la humanidad lo entendió. Nosotros ahora tenemos la revelación de las Escrituras, y la importancia de la revelación de Jesucristo debe cambiar nuestras vidas, debe cambiar nuestra manera de actuar. Imagínate que tú vivas en la oscuridad y pues temas porque no sabes ni siquiera dónde poner un pie, si no sabes si una vereda tiene un precipicio adelante o si hay un hoyo, una rama en la cual te puedes tropezar porque no ves, y de repente hay una luz que empieza a iluminar tu sendero. Dices, ay, qué bueno que esta luz se apareció porque entonces ya me permite caminar seguramente y no cometer algún error. Así es más o menos la luz de Dios. Todos nosotros caminamos en tinieblas. Cuando el Evangelio de Dios se presenta en nuestra vida, es para empezar a alumbrar nuestro camino, porque vayamos nosotros caminando por esta vida con seguridad. Pero imagínate una persona que diga, no, yo estoy más a gusto sin luz. Porque esta luz sí es verdad que me alumbra, pero luego no me gusta la senda por donde me quiere llevar y yo me siento más cómodo confiando en mis instintos. Pues eso parece muy chusco, pero en realidad muchos pensamos de esa manera, o podemos pensar de esa manera. Entonces, la importancia de ser expuestos a la luz es para considerarla con detenimiento y tratar de entender, poniendo nuestros ojos en la palabra, meditando en ella, apropiándola en nuestra vida, cuál es el sendero que Dios nos está marcando. Y Dios es claro, dice la Escritura, Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Quiere decir que cuando alguien le busca, bueno, hay muchos pasajes que hablan de esto, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón, etc. Cuando alguien le busca, le encuentra. Y cuando alguien decide seguir el sendero de Dios, nunca va a caer en confusión. Por eso es tan importante esta luz, por eso es tan importante el nombre de Cristo. ¿Sí? Entonces, por supuesto que siempre hay diferencias de opiniones. Muchos eruditos, estudiosos de la Biblia afirman que Melquisedec de Cristo, otros dicen, no, es un tipo de Cristo. Puede ser uno o lo otro, pero lo importante es que Dios nos da revelaciones a través de lo que nosotros vivimos, y nos hace entender de acuerdo a nuestro pensamiento. Ya la vez pasada veíamos que cuando se revelan cosas maravillosas, celestiales, como fue a Juan, como fue a Pablo cuando sube al tercer cielo, es algo tan maravilloso e inentendible a nuestra inteligencia, a nuestros ojos, que siempre se van a usar comparativos, paralelismos o comparativos que nos lleven a tratar de entender, ¿no? Entonces vi el trono de Dios como un trono de zafiro, un mar como zafiro, y empieza, ¿no? Sus pies como bronce bruñido, sus ojos como llama de fuego, la descripción del capítulo 2 de Apocalipsis, de su boca sale una espada de 2 filos. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo está esto? ¿Cómo es Cristo? Pero son situaciones simbólicas que nos hacen ver la grandeza de Dios. Entonces, en este encuentro, Melquisedec, prácticamente podríamos decir que se está manifestando la segunda persona de la Trinidad. Recuerden que la vez pasada mencionábamos en el aspecto de santo, 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 es porque es atribuido a cada una de las 3 personas de la Trinidad. No sabemos que en hebreo, repetir un nombre es que Dios está hablando en serio, repetirlo 3 veces es ya algo que solo se le da a Dios. Dios es santo, santo, santo. Pero aquí se está adorando a cada otra persona de la Trinidad. Entonces esto podríamos decir que fue una cristofanía. Vemos otra cristofanía en el encuentro de Josué. Recuerden, voy a leerles el pasaje. Dice Josué 5:13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Recuerden ustedes que siempre en las cuestiones de guerra y todo, muchas de las estrategias están dadas porque hay espías, porque hay personas que antes se anticipan y ven, así como los 2 espías cuando Dios los manda a ver, dime cómo es la tierra. Y bueno, sabemos que
10 de ellos no creyeron y hicieron que el corazón de Israel fuera como agua, pero en realidad siempre ha habido un estudio de las fuerzas a las cuales tú vas a atacar para saber contra qué o contra quién te enfrentas. Y en este caso, cuando se presenta este guerrero totalmente fuera de lo común, pues Josué lo único le dice: ¿eres de los nuestros o de los otros? Porque no se lo habían reportado sus espías, ¿sí? Entonces este guerrero, aparentemente poderoso, que Josué no reconoció y no le habían informado de su existencia, le preguntó, y ahí vemos Josué 5, 14 y 15. Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. O sea, ¿te fijas la similitud en los pasajes? Este guerrero representa una cristofanía. ¿Por qué le dice: quita el calzado de tus pies, como Moisés se presenta en la zarza? Quita el calzado de tus pies. Aquí dice lo mismo: el lugar es santo. ¿Qué es lo que hace santo? Ya veíamos la vez pasada que la zarza en sí, pues no era santa, que el matorral que estaba al lado de él, de la cual no estaba obviamente viendo, ardiendo, tampoco era santo. ¿Qué hizo santo ese lugar? La presencia de Dios. Entonces aquí nosotros estamos viendo otra cristofanía, donde la segunda persona de la Trinidad se revela y aparece en la historia antes de la conquista de la tierra prometida. ¿Sí? Pues vemos otro ejemplo en Daniel. Aquí vamos a ver el pasaje de Daniel 3 del 19 al 25, un poquito más largo, pero muy importante que lo analicemos. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se le mudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Recuerden que esta escena es la donde los compañeros de Daniel no quieren adorar a la estatua que Nabucodonosor había erigido y que había obligado que todo el mundo se inclinase hacia ella. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Entonces estos varones, atadas sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos y que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces vemos nosotros como aquí aquellos hombres que decidieron ser fieles a Dios, que no se dejaron intimidar por el rey más poderoso en ese entonces del mundo, que su fe era firme ante su Dios, prefirieron morir quemados antes que adorar falsamente. Qué curioso, ¿no? Como nosotros ahora vemos en el Salmo la diferencia entre la idolatría y la adoración. Y cómo aquí nosotros vemos cómo es tan importante aprender a serle fieles a Dios en cuanto a lo que Él es. Por eso es que una persona que niega a Dios o que tiene un falso conciencia de Dios, siempre es porque realmente en lo profundo de su corazón no lo quiere seguir. Por eso es la desobediencia. Y la desobediencia obviamente lleva a sustitutos de Dios, que es la idolatría.
Entonces aquí estos hombres decidieron serle fieles a Dios y llegó un personaje celestial a salvarlos. Esto es otro ejemplo de una cristofanía. O sea, Dios mismo se presentó, ¿sí? Entonces, dentro de la categoría de la teofanía, que es donde Dios se presenta, vemos las cristofanías en donde el Hijo de la misma manera se presenta. Qué importante es la confianza. Qué importante es saber que Dios siempre está al pendiente de nuestras vidas, que nos conoce. Al principio de este estudio hice una introducción respecto a cómo el diablo acusa cuando ya fracasa ante Dios, cuando Cristo es nuestro abogado, pues Él siempre va a abogar, porque recuerden ustedes, cuando tú te conviertes a Cristo, tanto tus pecados pasados, presentes como futuros ya han sido perdonados. Si bien es cierto que nosotros dentro de este cuerpo mortal vamos a pecar cada día, también es cierto que en la medida que nosotros avancemos espiritualmente y el Espíritu Santo gobierne nuestro ser, con mayor facilidad vamos a detectar el pecado. El pecado generalmente se presenta oculto a nuestro entendimiento, oculto a nuestros ojos, y muchas veces está velado por nuestros deseos, digamos, improcedentes, que batallan contra el alma, que batallan contra Dios. La luz tiene el papel de desenmascarar todas estas cosas turbias y llevarnos al arrepentimiento, no para que Dios nos salve, porque en el momento que una persona se convierte, ya su nombre fue escrito para siempre en el libro de la vida y no se pierde jamás, porque Cristo, reitero, pagó por todos nuestros pecados de nuestra existencia. Pero entonces, esto querría decir, si lo entendemos, que podríamos ir siempre confiando en Dios. Y aun cuando nos equivocamos, saber que Jesucristo, ir con Cristo y saber que Él ya pagó. Por eso es que la primera carta de Juan, lo primero que dice en el capítulo 1 es: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Pero como inmediatamente en el capítulo 2 dice que si uno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Dice, bueno, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, Dios nos perdonó, pero además siempre tenemos un abogado que nos justifica delante de Dios. Sabiendo esto, comprendiéndolo profundamente, querría decir eso, que es muy fácil que nosotros vayamos a Dios cuando pecamos. ¿Por qué a veces nos tardamos? ¿Por qué a veces tenemos que luchar para poder tener el arrepentimiento y recuperar nuestra comunión con Dios? Claro, no perdemos la salvación, pero lo primero que sucede cuando pecamos es que perdemos la comunión con Dios. Y no de parte de Dios hacia nosotros, porque Él nos ve perfectos en Cristo, sino de parte de nosotros hacia Dios. Por eso es tan importante estar eliminando nuestra mala conciencia con la confesión cotidiana de nuestros pecados. Y también es muy importante hacer un análisis de nuestra vida cada día. ¿Cómo puedes hacer este análisis que sea congruente y no se interpongan tus deseos o tus rebeldías o cualquier otra cosa que hay en ti que se pueda oponer a Dios? Siempre, primero, ubicarte en tu realidad. ¿Y cómo lo puedes hacer? Leyendo la palabra de Dios. En mi caso personal, yo creo que en el de todos, es muy común que estés leyendo y Dios te muestre cosas y ahí pidas perdón sobre el transcurso. ¿Por qué? Porque Dios es luz. Y cuando nos exponemos a la luz, todo queda al descubierto. Ante Dios está al descubierto. Pero muchas veces es importante que quede al descubierto ante nosotros mismos, para que veamos nuestra condición y pidamos perdón y sea restaurada nuestra comunión. Pero si realmente estás en Cristo, nunca se te olvide. Ya Dios nunca más tiene nada contra ti. Porque si Él tuviera algo contra ti, entonces querría decir que el sacrificio de Cristo no fue perfecto. Pero fue perfecto.
Así Dios lo planeó. Entonces el problema de la falta de entrega, el problema de una falta de consagración, está en nosotros, nunca en Dios. Pero en saber que Dios está siempre de nuestra parte, entonces nosotros debemos siempre acudir con confianza. Nunca perder la confianza en Dios, que es lo que Satanás sí trata de hacer. Recuerden, cuando él fracasa ante Dios, luego que fracasa, luego trata de meter en nuestra mente la culpa para que no vayamos a él, para que no nos consagremos, porque un creyente consagrado es un instrumento de Dios para la salvación de muchos, como dice en Timoteo. Así que si alguno se libra de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para buenas obras. ¿De qué te limpias? De toda influencia del pecado. Sí, reitero, vamos a pecar cada día mientras estemos en este cuerpo. Pero tenemos un abogado delante de Dios. Y si tú ya pusiste tu fe y tu confianza en Cristo, nunca dudes en acudir. Porque Él, siendo una persona omnipresente, siendo trascendente, siendo inmanente, que ojalá estos conceptos se nos queden, todo lo sabe. Y muchas veces por el camino que Él nos guía, que a veces no nos parece, o que frecuentemente no nos parece, es el camino por donde va a evitar que nosotros nos desviemos. O es el camino por donde va a formar carácter en nosotros para aprender a vencer el pecado. Cuando el apóstol Juan, el apóstol del amor, dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros padres vuestros pecados os han sido perdonados por el Padre. ¿Saben de qué habla? De los creyentes recién convertidos. Aquellos que apenas empiezan en su vida cristiana y que necesitan guías, un compañerismo cristiano que les permite estar constantemente recordando las verdades hasta que se vayan afirmando. ¿Quiénes son capaces de hacer esto? Pues aquellos que tienen tiempo en Cristo, que ya han tenido una victoria continua sobre el pecado. Esos son los padres. Por eso el siguiente dice: os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al Padre. Pero también habla de los jóvenes, aquellos que están ya en la lucha, que ya han obtenido muchas victorias y van para el camino de la perfección, pero todavía están en ese camino. Por eso dice: os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Todos los que estamos aquí pertenecemos a uno de estos lugares. Pero lo importante es cómo Juan, con amor, dice precisamente que Él está al cuidado de cada uno de nosotros y en cada etapa de crecimiento que hay en nuestra vida. Y por eso es tan importante tener en mente la presencia de Cristo en nuestras vidas. Por eso estamos estudiando estas cristofanías, ¿sí? Precisamente porque nos manifiestan constantemente la grandeza y la gloria de Dios. Entonces, volvemos a la zarza ardiente y vemos cómo la zarza ardiente es un ejemplo temprano de la manifestación o las manifestaciones que Dios tendría a través de todas las épocas. ¿Sí? Sí, Dios, por ejemplo, en el libro de Éxodo apareció muchas veces. Precisamente vemos a Dios como columna de fuego en la noche, como una nube de día, y mientras guiaba a Israel por el desierto. Y vemos el cuidado de Dios, a pesar de la rebeldía de Israel, a pesar de que Dios los confinó a vagar en este desierto, porque Él ahí iba a cambiar a la gente, iba a transformar a la nación. Recuerden que Judas dice: conviene recordaros que Dios, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Ven ustedes? Eso pasó aquí, precisamente. Pero a los que creyeron, Él los creó, hermano. Pero ¿quiénes fueron los que realmente le dieron la bendición? La siguiente generación. Los que se mantuvieron firmes, Caleb y Josué, ellos vivieron. ¿Nunca se han puesto a pensar que también los levitas
¿Vivieron? Claro que sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos eran el pueblo consagrado a Dios. Ahí está Aarón, ahí está su descendencia, y vemos cómo estuvieron siempre ahí. Pero el pueblo no prevaleció, porque el pueblo rebelde y contradictor, el que no quiso poner su confianza en él, pero Dios, sin embargo, los cuidó, les dio el maná. Y todos esos 40 años sus vestidos no se envejecieron, sus zapatos no se desgastaron, pero fueron cayendo todos aquellos que no creían. Entonces, Dios siempre ha sido fiel. Él siempre está presente. Si tú no crees, tú te vas a autodestruir. ¿Por qué? Porque ¿qué te queda? Como dice la Escritura, habiendo conocido el camino de la piedad, en el capítulo 6 de Hebreos, y luego se volvieron atrás, ya no hay más sacrificio por los pecados. No habla de que la salvación se pierda en este pasaje. Habla de que tuviste la luz y realmente no dispusiste tu corazón para entregarlo a Dios, en el sentido de creer lo que Él decía, arrepentirte y pedirle a Dios que te diese la salvación como gracia. Ahí vemos nosotros lo que son los que son verdaderos creyentes y falsos creyentes. En todos lados existen, en todas las iglesias existen. De acuerdo al grado de la pureza de la doctrina, hay más salvos, menos pureza de la doctrina, hay menos salvos, y en algunos casos ni hay salvos. Pero Dios siempre está presente, siempre está cuidando. Si tú hoy estás oyendo estas palabras, puedes ver que Dios está presente. Por ejemplo, Elías. Vemos otra cristofanía ahí en Elías. Elías fue fiel a Dios. Ya sabemos la historia de Elías cuando hace el gran sacrificio con los 250 profetas de Baal y ellos fracasan, pero pues Elías se manifiesta el milagro de que cómo hace su sacrificio y se da el fuego y se chupa el agua y todo asciende al cielo y todos dicen Jehová es Dios, pero no se ve que prevalecieron muchos de ellos. Entonces Elías tiene que salir huyendo, pero ese Elías al cual Dios se le revela más adelante, podríamos decir que esa fue una teofanía. Cuando él camina con Dios y después en el capítulo 2 viene el carro de fuego y se lo lleva al cielo, aquí podríamos ver que este carro de fuego representa, es un tipo del tabernáculo de Dios que viene hacia él y se lo lleva. Eso ya sabemos, es un tipo del arrebatamiento. De hecho, la palabra es quitado de la tierra, como en es quitado de la tierra. La iglesia es quitada de la tierra. ¿Ven ustedes? Entonces aquí nosotros vemos cómo Dios da la visión de un trono móvil. ¿Por qué? Porque Dios está en todos lados y Él está actuando en todos lados para que la gente se salve. Sí, es verdad que muchas veces hay muchas tragedias, como la que ahora vemos en Haití, un país idólatra. Y vemos a la República Dominicana en la misma isla, donde hay más creyentes, se predica más el Evangelio, que no les pasó este mal, ¿no? Pero vemos la pandemia. Todos estos son llamados de Dios a la humanidad. Y la humanidad no lo entiende. Sí, es verdad, Dios puede traer la cura o la vacuna o la medicina perfecta por su amor y por su misericordia. Pero siempre en los tiempos de prueba es para que la gente voltee a ver a Dios. ¿Cuánta gente ha volteado a ver a Dios en esta época? Muchos sí. Dios les quitó el gozo de los ojos, el gozo del corazón, la forma de vida, y muchos se resistieron. Y a muchos les costó la muerte. No, ya no me voy a someter a esto. Vengan las fiestas, venga esto, y contagios, muerte. Vemos en las noticias como en Estados Unidos muchos no se quieren vacunar, muchos se oponen a traer su cubrebocas. Y hoy hay más muertes que nunca, más de cuando empezó la pandemia. Así es el hombre. Pero ¿por qué tú no aprender? ¿Por qué tú no ver que Dios se manifiesta y se revela, manifiesta como en el caso de Elías, su radiante presencia?
Porque cuando Dios te hace entender algo de la palabra de Dios es porque está manifestando su radiante presencia en ti para que vayas a Él. Entonces, una y otra vez la Biblia nos habla, la Biblia nos muestra, pero ¿cuántos se interesan? No todo el que me dice Señor, Señor, dice la Escritura, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí y apartados de mí, hacedores de maldad. Ahí está la diferencia. No todo el que profesa el cristianismo es hijo de Dios. Ya muchas veces Dios nos puede ayudar a salir adelante de problemas y todo. Vimos muchos milagros, hicimos milagros, profetizamos en tu nombre. ¿Cuántas iglesias falsas no predican el evangelio? Pero Jesús un día les va a decir, nunca os conocí. Porque no rindieron su voluntad a Dios a pesar de sus manifestaciones. Entonces, ¿de dónde? ¿De dónde viene esta gloria Shekinah? ¿Se acuerdan? ¿De dónde, lo que vimos la vez pasada, de dónde viene esta gloria que manifiesta la majestad de Dios? Recuerden que esta gloria Shekinah es una manifestación interna y externa de lo que Dios es internamente. Entonces, Hebreos nos dice, en Hebreos 1:3 al principio, el cual, hablando de Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su divino poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí claramente vemos que Jesús es el resplandor de la gloria y de la imagen misma de Dios. Entonces, si Cristo es la parte visible del Dios invisible, ¿qué quiere decir? Que Cristo es la Shekinah. Es aquel que enciende la luz, el que otorga el fuego y la flama de la gloria de Dios. Concentrémonos en la grandeza de Dios, porque esto es algo inconcebible, increíble, que nosotros nos cuesta trabajo poder entender. Por eso es tan importante no dejar de meditar en esto, porque conforme tú vayas meditando con un corazón sincero, todo eso se va a ir haciendo una realidad en tu vida. Y mientras más sea una realidad en tu vida, más fácil te va a hacer vencer ante la gloria de Dios lo vano y temporal de este mundo. ¿Por qué lo vano nos atrae? Porque nos da una satisfacción temporal inmediata. Y Dios muchas veces nos hace promesas que son eternas y que no tenemos esa satisfacción inmediata. Sin embargo, el capítulo 11 de los Hebreos, que se nos habla de los campeones de la fe, dice que muchos de ellos anhelaban ver el día de la revelación de Cristo y no les fue dado. Pero creyeron. ¿Y qué dijo Dios a Tomás? Bienaventurado, porque al verme creíste. No, dice, Tomás, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no me vean y crean. Entonces, nosotros tenemos que tener en mente que lo verdadero, que lo eterno, viene adelante. Este es un mundo de pecado. Y que Dios nos haya salvado es lo máximo que nos pudo haber dado. Conocerle, ese va a ser nuestro alimento, nuestro manjar de cada día. Hacer su voluntad va a ser nuestra delicia. Si esto hacemos,
Nada de lo que pasa en este mundo nos va a mover. Por eso Pablo pudo decir un día, con abrigo y sustento estamos contentos, porque no había puesto su corazón. Abraham, como veíamos, era el hombre de los hombres más ricos del mundo en su época, pero decidió vivir en tiendas, porque pudo ver con claridad lo que vendía, y lo temporal no iba a estorbar su relación con Dios. Hazte una pregunta. ¿Qué puede estar estorbando ahorita tu relación con Dios? ¿Qué te puede estar impidiendo la verdadera consagración? Lo que sea que descubras, ve con Dios y di, Dios, quítamelo. Muchas veces nosotros reincidimos en el pecado en muchas áreas de nuestra vida, porque nuestra mente en esa área no ha cambiado. Y cuando Dios nos muestra y nos lleva al arrepentimiento, el arrepentimiento siempre nos lleva a cambiar la mente. Por eso es tan ilustrativo la primera parte de este estudio del Salmo, porque nos ilustró con mucha claridad lo que es la idolatría. Si tú estás recibiendo la revelación de la verdad y dices, no, yo voy a seguir haciendo lo que pensaba, solo vas a entrar en mayor oscuridad. Pero si ante la luz respondes a la luz, entonces vas a ser iluminado. Toda la humanidad que se va a ir al infierno es porque rechazó la luz, no quedó por Dios. Entonces, Primera de Juan, por eso el Evangelio de Juan nos habla de Jesús como lo que Él es. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Verbo es logos es la palabra, por eso otras versiones dicen, en el principio era la palabra. Y el Verbo era Dios. Y en Él estaba la vida, al llegar al versículo 4 y 5, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra Él. Entonces, si tú persistes en vivir en tu propia manera de pensar, en la religión que tú te has hecho, que te hace sentir quizá cómodo, quiere decir que estás optando por la oscuridad. Porque ante la luz, las tinieblas no prevalecen. Más bien arrepiéntete y ve a la luz. Yo, el otro día estaba platicando con una persona de Cristo y empezó a sacarme su filosofía, pero yo le dije, yo no te puedo convencer de nada. Solo Dios te puede convencer. Y te lo digo a ti mismo que estás aquí. Un mensaje puede ser bien presentado, inspirado por el Espíritu, como oramos y pedimos. Pero el que te va a convencer es Dios. Ningún ser humano como tal tiene la capacidad de convencer a otro. Por lo tanto, si algo hoy te llegó a tu corazón, es Dios quien te está hablando y quiere que vayas a la luz. Quiere que dejes las tinieblas. Quiere que aprendas a regocijarte en Él y en la luz. Por eso una de las cosas importantes cuando Dios venga, Él repite muchas veces a los que se salvan, entra en el gozo de tu Señor. Nosotros, como creyentes, seguramente en etapas diferentes de nuestra vida, cuando estamos más consagrados, hemos tenido este gozo y a veces lo perdemos por no seguir en este camino de consagración. Pero cuando Dios dice, entra en el gozo de tu Señor, y es Dios quien te lo está dando, quiere decir que no hay mayor satisfacción ni mayor experiencia gigantesca que tener a Dios y de relacionarte con Él. Olvida de todas las emociones y sentimientos y de las cosas de las cuales puedes sentir que tienes satisfacción en esta vida, que Dios nos ha permitido saborear, oler, ver, palpar en los sentidos. Pero nada se compara a una relación con Dios. Nada se compara a una vida de comunión.
Entonces, Jesús es Dios, es la segunda persona que se ha manifestado siempre para que la gente tome confianza en Dios. Es el resplandor de la gloria de Dios. Los que rechazan a Jesús y tienen otros conceptos, pobrecitos, sufrirán por su necedad el castigo eterno. Vamos a ver. Padre Santo, te damos muchas gracias por este estudio. Gracias, Señor, porque sabemos que tú siempre tienes un mensaje que darnos. Lo más importante, Padre, es que no permitas que nuestro corazón se endurezca o se resista a tu voluntad, Señor. Sabemos que los que se salven son aquellos que ceden todos sus derechos a ti y se humillan ante ti. No permitas, Padre, que nuestro orgullo nos impida obtener la mayor bendición, el ser hechos hijos tuyos. Y si ya somos hijos tuyos, no permitas que nada se oponga a la verdadera consagración. Bendice a nuestra iglesia, Señor, manténla llena del Espíritu Santo, en un avivamiento constante. Padre, pues hoy en especial te dar las gracias por la vida de Memo, que hoy cumple años. Señor, tú bendícelo, afírmalo en su ministerio, llévalo a poder a saborearse de las delicias de tu gracia y cumple de tu propósito. Padre, también guárdanos, te pedimos mucho por nuestras familias. Muchos están padeciendo enfermedades, muchos están con rebeldía, opuestos a ti. Ten piedad de ellos, Señor, y haz que tu luz los ilumine para terminar. En nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén.